Vamos a orar en esta hora. Vamos a poner esta palabra en las manos de Dios. Padre, en esta hora, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. En esta hora, Señor, ponemos, Señor, esta palabra en tus manos, Señor, declarando que tú tomas el control, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento. En esta hora, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, todo espíritu que se levanta contra la iglesia, todo espíritu de distracción, en el nombre de Cristo Jesús, todo espíritu de molestia, Señor, todo espíritu de letargo, en el nombre de Cristo Jesús, es atado en esta hora. Toma el control, Señor. Se activan los ángeles guardianes, Señor, en esta hora. Ángeles guerreros, ángeles, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. En esta hora, todo ataque de las tinieblas, todo ataque, toda enviación se destruye, se neutraliza y es regresada a su remitente, a quien pagó y a quien lo hizo, en el nombre de Cristo Jesús. Como iglesia nos levantamos, abran su boca, como iglesia nos levantamos y declaramos que el diablo está vencido. El diablo está bajo los pies de Jesucristo y está bajo nuestros pies en la genética de hijos de Dios. Gracias te damos, Señor. Amén, Señor, y amén. Tomen sus lugares. Amén. El tema que les traigo en esta hora se llama La muerte en Cristo es un gozo. En esta semana partieron dos hermanos en Cristo, para los que se enteraron. Primero partió nuestra hermana y Dios mismo reveló que en poco tiempo iba a morir el hermano. Muchas veces en este tipo de situaciones, pues la familia se pone triste. O nosotros, si fuera un familiar, ¿verdad? Pero vamos a ver a la luz de la palabra, en esto de la muerte, y claramente como dice el título, la muerte en Cristo es un gozo. Pero cuando la gente muere sin Cristo, pues ahí sí, es un motivo de tristeza. En la palabra de Dios en Juan 11:25, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, ¿qué dice? Vivirá, aunque muera. ¿Aunque muera qué? Aunque muera el cuerpo. El que cree en mí vivirá. La cuestión de todo esto es que uno debe de vivir en él. Uno debe de permanecer en él. Entonces, podemos ver cómo hay personas, ¿no?, que tienen su vida, y en este caso, pues una persona que vivía al límite, que vivía haciendo todo lo que quería, pues sale de su cuerpo, su alma, y en el caso de él se lamenta. En el caso de él dice: wow, ya se me acabó el tiempo. Aquí realmente es una pequeña representación en el entendimiento del hombre, ¿verdad? Pero vamos a ver a la luz de la palabra qué nos enseñan las escrituras. En Hebreos 9, verso 27, nos dice la palabra de Dios: y así como está establecido que los seres humanos mueran una sola vez y después, ¿qué? Venga el juicio. Todos nosotros vamos a compadecer ante el gran tribunal de Dios.
Aquí la pregunta es, ¿cómo muere uno en Cristo y cómo muere uno fuera de Cristo? Cuando muere uno en los pecados. Por eso en la palabra dice que cuando estén delante de Dios mucha gente creyente, cristianos, pastores, evangelistas, profetas, apóstoles y todo tipo de persona, dicen aquel día me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre pusimos las manos sobre los enfermos y sanarán. ¿Y qué dice la palabra? Y yo les diré, apartaos de mí, hacedores de maldad. Mucha gente se confunde con que porque hablas en lenguas, estás bien delante de Dios. Cuando la palabra nos enseña en Corintios que los dones de Dios son irrevocables. La palabra irrevocable significa Dios te lo da y no te lo quita. Tú lo tienes. Lo que sucede muchas veces es que el enemigo lo puede tener apagado. Lo hacen así para que no esté activo, para que no lo pongas a trabajar, porque los dones sirven para edificación del cuerpo de Cristo. Si alguien tiene el don de milagros, el don de sanidad y en la iglesia se necesita orar por esto y tú lo tienes porque Dios te lo dio, el Espíritu Santo te lo dio y tú no lo ejecutas, no lo utilizas, no hay bendición para la iglesia. No hay edificación para el cuerpo de Cristo porque no nos gozaríamos de verlo. Entonces tiene apagado. Así del mismo modo, muchos hablan acerca del don de lenguas y muchos dicen, hay predicadores que se atreven a decir, se callan en la iglesia, porque la Biblia dice que el que habla en lenguas para sí se edifica y es una verdad. Mas sin en cambio, tú no sabes lo que dices. Y muchas veces cuando alguien habla en lenguas, no sabe. Hay un tipo de lenguas que se comunican con un tipo de ángeles. Tú no sabes lo que dice, más sin en cambio el Espíritu dentro de ti, el Espíritu de Dios, sabe lo que está hablando. Ellos sí. Y hay algunos que en el gozo del Señor pues hablan en lenguas. Obviamente Dios es un Dios de orden. Y por ejemplo, yo estoy ahorita predicando, a diferencia de que estoy ahorita predicando y alguien se levante y comience a hablar en lenguas y comience a interrumpir, obviamente eso está fuera del orden de Dios. Hay un tiempo para todo. Y hay cosas que están correctas y hay cosas que están incorrectas. Claramente Jesús dijo, por sus frutos os conoceréis. Por sus frutos os conoceréis. Y en todo esto viene viendo una confusión para las personas, un engaño de las tinieblas porque pueden pensar, yo estoy bien, o tengo bien activados los dones, los ejecuto, oro, hago, pero va a venir esto que es el juicio. Algunos, ignorando las escrituras, Jesús dijo, haceos tesoros en el cielo, no en la tierra. Hay personas que van a tener tesoros en el cielo. Hay personas que trabajan hablando de Cristo, evangelizando, dando su vida al ministerio. Hay personas que renuncian y entregan todo por causa de Cristo. ¿Qué entregan? Dejan, y dijo Jesús, bienaventurados aquellos que dejen padre, madre, hijos, que van a dejar todo esto y van a entregar su vida a Cristo. Entregar su vida en el sentido de al servicio de Cristo, dejando a un lado sus sentimientos, su amor, y van a caminar. Porque hay personas que no están dispuestas a dejar a los hijos, a dejar a los padres. Hay gente que no está dispuesta a eso. Por algo dice, bienaventurados, o sea, 7 veces bendecidos. Bendecido aquel que haga esto, porque va a tener un galardón.
¿Qué significa? Va a recibir allá en el cielo algo mayor que aquellos que no lo hacen. Y en todo esto tenemos que estar conocedores de qué es lo que dice la palabra, porque no todos van a tener lo mismo. Algunos, tal vez en el momento de su muerte, oran, se arrepienten, reciben a Jesús y en ese momento llegan a entrar al cielo. La cuestión aquí es, no todos allá en el cielo van a tener lo mismo que aquellos que han dedicado su vida, como este evangelista que llevaba Biblias, que vimos su testimonio, llevaba Biblias al extranjero y cómo se fueron uniendo jóvenes, jóvenes dispuestos a morir, porque al país donde entraban sabían que si eras encontrado con Biblias, era cárcel y pena de muerte. Y estos jóvenes dijeron, yo doy mi vida por Cristo, si me toca, ya sabían a lo que iban. Este misionero ya no vive. ¿Qué creen que habrá pasado con él? Él estaba dispuesto y él claramente, algunos podrían decir, pues yo meto una Biblia. Y él le dijo a Dios en su búsqueda, ¿sabes Dios? Yo voy a lo grande, tú dime, yo quiero hacer lo grande. ¿Qué puedo hacer? Ah, lo grande, ok. Vas a llenar una maleta llena de Biblias. La cuestión, fíjense en todo esto y como cuando vemos ese testimonio es el Espíritu, dice la Biblia, Jesús dice, hablando, no te preocupes lo que vas a decir. En aquel momento Dios te dirá lo que has de decir. O sea, tú hablarás en ese momento y así le sucedió. Y podemos ver cómo se ve lo sobrenatural en todo esto. Él hablando, él viendo, son experiencias tremendas. Y créanme que no es lo mismo aquel que ni siquiera habla de Cristo, aquel que en el entendimiento de la armadura de Dios habla calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Y cuando yo me acuerdo que estaba yo en la escuela o en el trabajo, yo decía, pues, ¿cómo voy a hablar de Cristo si no lo vivo? O sea, tú puedes tener conocimiento de la palabra, pero si no lo vives, te avergüenzas. Tú te avergüenzas, ¿tú cómo puedes hablar de algo que no vives? Hay gente que lo hace y hay un juicio contra ellos porque dice, hay de aquellos que sabiendo hacer lo bueno y no lo hacen. Hay de aquellos que digan y no hagan. Entonces, podemos ver que hay un juicio, ¿verdad? En Juan 14:6, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Le contestó Jesús, nadie llega al Padre sino por mí. Jesús es el camino. Muchos hablan de Dios y te regalan libros, ¿verdad? Hay una secta que te regala libros llamados el Atalaya y hablan del reino de Dios y te comparten su libro y hay diferentes tipos de sectas. Tú puedes hablar incluso de la Biblia, pero es importante entender que nadie llega al Padre si no es por Jesús. Él es el camino. O sea que puedes tener conocimiento de la Biblia, de la palabra, y aquellos que estudian mucho y se enfatizan en la Torá, en todas las leyes, en judaizar, fechas, festividades y todo esto, pero hacen a un lado a Jesús
no van a heredar el reino de Dios. No lo van a hacer. Porque claramente la palabra de Dios dice, nadie llega al Padre si no es por mí. ¿Qué necesita el mundo? A Jesucristo. ¿Qué necesita aquel que muere? A Jesús en su vida. Y esto viene saliendo a colación porque en la muerte de estos hermanos estaban bien firmes en el Señor, estaban bien metidos con Dios y podemos por fe y entender claramente que están con Dios. Miren, hay algo que hay gente que puede decir, oh, solo Dios sabe si se fue con él. Hay gente que habla y dice eso. Y es correcto, solo Dios sabe. Pero ¿acaso no tenemos un Dios que te pueda hablar y contestar? ¿Que te pueda revelar? Para todo esto, si tú tienes la madurez para poder escuchar esto, Él lo va a hacer. Porque hay gente que en el fondo de su corazón quiera saber esto para divulgarlo, ¿no? Y para decir, ay, mira cómo Dios le habla, Cada quien sabe lo que tiene en su corazón. Pero el Dios que yo conozco no es un Dios que no habla. No es un Dios que está encerrado allá en el cielo y que tú no tienes manera de comunicarte con Él y Él para contigo. Yo creo en un Dios que te puede contestar y te puede hablar. E incluso te puede contestar, no te compete a ti saber eso. Te puede decir eso. Y tú con todo respeto tienes que decirle lo que tú me digas, Dios. Si tú quieres, me lo vas a decir. Si no quieres, no me lo vas a decir. Tú sabes por qué. No te cuestiono, no digo nada. Toda la gloria es tuya. Pero yo sé que Dios puede revelar esto, que Dios puede mostrar. Hay gente que tiene la capacidad de poder ver. Son cosas y misterios. Pero yo puedo entender eso. Hay gente que sabe. Así tan sencillo como esto. Yo he llegado a tiendas y hay gente que me habla de Jesús, ¿no? Yo me río. Y me dice, ¿no? Cuando llega su esposa a la siguiente visita, yo le decía, no, ¿cómo ve a su esposo? Me quiere convertir, me quiere convencer. Para empezar, este término nosotros lo conocemos y todavía no se daban cuenta, pero yo sí le dije, pero de algo veo que no se da cuenta que el Espíritu de Dios está en mí. Hubo un evento aquí sobre la 16 de septiembre y Fuentes de San Bartolo, de Alcance Victoria, y estaban ellos jóvenes así, vestidos así, en una manera como tú te sentirías hablando con otra gente de pandilla, así ellos, así se veía este muchacho. Cuando este muchacho se acerca a mí y me dice, ¿te gustaría recibir a Jesús? Y se me quedó viendo a los ojos y me dijo, Dios te bendiga, hermano. El Espíritu de Dios ya está dentro de ti. ¿Qué diferencia podemos ver y entender? ¿Quién le dijo a este joven? ¿Quién le dijo? El Espíritu de Dios. La relación personal que él tiene con Dios, le da la facultad de poder saber quién es cristiano y quién no. A diferencia de aquellos que no se dan cuenta, ¿por qué? Porque están todavía dormidos. Pongamos atención a esto, es interesante. ¿Qué nos dice la palabra? Hermanos, no queremos que ignoren. Hay gente que ignora lo que pasa con los que han muerto. ¿Qué produce la ignorancia? ¿Qué dice? Para que no se entristezcan
como esos otros que no tienen esperanza, para que no se qué, para que no se entristezcan. Tú como creyente puedes estar ahí, ¡ay! Y llore, y llore, y llore. Pero claramente la palabra dice, para que no se entristezcan. Tal vez ya no vamos a ver a la persona en el cuerpo físico, pero no es motivo de tristeza si mueren en Cristo. Qué tremendo es esto. Muchos catalogan en algunos lugares a pentecostales porque cuando alguien muere parece un motivo de fiesta, porque entienden esta palabra. Ya partió con el Señor. Gloria a Dios, aleluya. Nuestro hermano ya no está aquí para sufrir, para padecer, está con el Señor. Entonces, que en la ignorancia trae este tipo de tristeza, cuando no tienes el conocimiento. ¿Qué dice? Verso 14, ¿acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. Ahí radica la diferencia. Los que han muerto en unión con Él. Jesús dijo, Padre, te ruego que sean uno, como tú y yo somos uno. Ser uno en Jesús, ser uno en Él. Verso 15, conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, los que estamos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto. Verso 16. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. ¿Y los que? Muertos en Cristo resucitarán primero. Verso 17. Luego los que estamos vivos, los que hayamos quedado, ¿seremos qué? Arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. He hablado de esta palabra y vamos a quitarle esa palabra arrebatados, o voy a explicarles para que no entremos en confusión. El término resucitarán los muertos en Cristo no se refiere como las películas de terror donde empieza a salir y rascar el muerto y mover la tierra y comienza a salir la mano y están resucitando. No, no se refiere a eso. La resurrección en Cristo no es en un cuerpo corruptible, es en un cuerpo incorruptible. Es en un cuerpo que ya no va a tener la ley de este mundo, la ley física, que envejece, que se enferma, que tiene debilidades. No, en esta ley no. Van a resucitar con unos cuerpos glorificados. Los muertos en Cristo. Ahora, claramente dice, los que están, los que quedamos, este cuerpo va a dejar esta condición pecaminosa. Y entonces ya no va a ser pecador. En ese momento, cuando Cristo venga, en ese momento, tu cuerpo, porque en este cuerpo físico, a ver, hermanos, ¿quién puede volar? ¿Quién puede volar? Y claramente nos enseña la palabra. Dice que iremos a recibir al Señor, ¿dónde? En las nubes. Ya no con este cuerpo, con un cuerpo glorificado,
con ese cuerpo, el cual, ahora sí, vámonos. Y dice, a recibir, recibir. Cuando entendemos en esto, en la palabra de Dios, que Jesús nos va a salvar, ¿de qué? De la ira venidera. La ira venidera de los juicios de Dios. Y tú con un cuerpo glorificado, a ti no te va a pasar nada. No nos pasará nada. Cuando tienes un cuerpo glorificado, no te va a pasar nada. Pero aquellos que tengan un cuerpo corruptible, entonces ellos sí. Si viene fuego, pues se van a quemar, pero el que tiene un cuerpo glorificado no aplican las leyes físicas para él. Ahora podemos entender esto. Dirán algunos, este cuate está bien ido, bien. La palabra de Dios, y en Dios le pedimos revelación. Le pedimos, Señor, revélame, muéstrame. No es algo establecido por alguien. Yo le oro a Dios y le digo, Dios, revélame, muéstrame. Así que en esto es un motivo de gozo, de alegría. No es un motivo de tristeza. Por lo tanto, ¿qué dice? Anímense unos a otros con estas palabras. Anímense, es motivo de alegría, no es motivo de tristeza. ¡Ay, ya partió, ya no los vamos a ver! No. Y más adelante vamos a entender esto. Para ellos, ya lo lograron, ellos ya. Ustedes y yo seguimos luchando. Y tenemos que pedirle a Dios. Yo le he orado por esto y le digo, Señor, yo oro para que en los últimos días de mi vida yo sea fiel a ti. Porque hay mucha gente que en los últimos momentos de su vida mueren en pecado, mueren mal. No ceden al que si te dicen, ¿tienes orgullo? No, yo no tengo orgullo, estás mal. Y mueren así. ¡Wow! Eso es fuerte. Eso es fuerte, eso es tremendo. Y hay gente que puede estar triste cuando alguien fallece, ¿verdad? Romanos 6:8 dice, ahora bien, si hemos muerto con Cristo, confiamos que también viviremos con Él. Amén. Si hemos muerto con Cristo, la diferencia radica en quien muere sin Cristo. Porque una expresión popular se dice, el Señor lo tenga en su gloria. Pero si no murió con Cristo, ¿está en su gloria? No. Aquí hay dos caminos, aquí solamente hay dos. Aquellos que mueren con Cristo y aquellos que mueren sin Cristo. No hay términos medios. Una vez muerto, ya no hay más oportunidad. Mientras la gente esté en este cuerpo, tienen la oportunidad. Una vez muerto, ya no. En ese momento, tú cuando ya ves y dices, wow, si es en serio, si era de verdad, el mundo espiritual es real. En ese momento ya no, se acabó la oportunidad. Ya no es de que te vas a presentar delante del Padre ante el juicio y le vas a decir, perdón, ahora sí creo. No. En vida tenemos oportunidad. Verso 9, pues sabemos que Cristo, por haber sido levantado de entre los muertos, ya no puede volver a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre él. Amén. Verso 10, en cuanto a la muerte, murió al ¿qué?
murió al pecado, una vez y para siempre. Y en cuanto a su vida, vive para Dios. Por eso nosotros tenemos que morir al pecado. Porque si estamos en Él, si permanecemos en Él, tenemos que decirle, Señor, yo sé, muéstrame. Porque cuando tú no lo entiendes, tú piensas que tú estás bien con Dios. No, yo estoy bien. Oh, me paro, oro todos los días, leo la Biblia, tengo comunión con Él, así, y tú puedes decir, no, yo estoy bien, pero solo Dios sabe si Él tiene algo contra ti. Tal vez en tales años atrás, tú te enojaste con alguien y tienes rencor, y tal vez ya hasta se te olvidó, no te acuerdas. Pero eso está ahí delante de Él porque dice, si no has confesado tus pecados y te arrepientes, Él te perdona. Eso se le llama pecados no confesados. A eso se le llama. Muchos de nosotros hacemos a un lado, empezamos una vida en Cristo y dice, pues ya estoy buscando a Dios, me congrego, leo, oro, todo. Pero aquel que ofendiste hace 15 años, no le has pedido perdón. No te has puesto a cuentas. Aquel que le robaste, no has hecho esto. El Señor me puso en mi corazón ponerme a cuentas con la gente de hace años que tuve un agravio con ellos. Y en mi mente me venía el recuerdo. Estaba chamaco, le descompuse a alguien un estéreo de su camioneta. Y yo me acordaba, tengo esa deuda con este cuate. Y me lo encontré en la calle. Y yo le oraba a Dios, Señor, ayúdame para que me encuentre a la gente. Y hablé con él, oye, dame tu número porque te debo un estéreo y quiero estar a cuentas contigo. Él me perdonó y me dijo, ya no me debes nada, no te preocupes. Él me soltó, ¿verdad? Pero yo me puse a cuentas, pues te pido perdón y si te debo algo, mi hermano, estoy dispuesto a pagarte. Tú dime, ¿cuánto te debo? Yo estaba dispuesto. Uno comete errores, a veces en algún trabajo. Yo estuve en un trabajo y yo robé un cable de impresora. En ese trabajo tuve problemas y me acusaban de que había robado litros de aceite. Era donde venden aceite, que es refaccionaria automotriz. Entonces me acusaban de que yo había robado un montón de mercancía y eso, y yo fui a confesarme. Compré producto, llevé mi paquetito y yo le fui a pedir perdón a la dueña y yo le dije, vengo a confesar mi pecado. Yo me robé un cable. Después como de 12 años o 15 aproximadamente, fui a confesarme y a decirle, quiero que oren por mí, porque para esto son cristianas, ¿no? Quiero que oren por mí, porque yo vengo a confesar mi pecado. Y le traigo esto como ofrenda de arrepentimiento. Ya me dijo, no te preocupes y ya me puse a cuentas. Pero para esto tú tienes que tener valor. Y con otra persona que tenía muchos años atrás, me puse a cuentas. Y esto es importante, porque muchas veces nosotros dejamos eso en el pasado. Uno como hombre puede uno haber lastimado, herido a alguien y tú ya estás bien. ¿Por qué? Porque ya bien veniste a Cristo, ya todo. Y en la palabra hay una palabra que dice que tenemos que restaurar. Hay gente que está dispuesta a esto y dice, wow, fue el asesino de una familia, de una persona, y pues fue a confesar su pecado, fue a decir ante la ley del mismo modo, ¿no? Vengo a confesar que yo fui el asesino después de
tantos años. Yo lo hice. Muchas veces Dios sabe la situación y a este hombre no lo condenaron ni procedieron contra él. Dijeron, bueno, pues ya pasaron tantos años, ya hasta la carpeta se cerró, la investigación se cerró, pues no podemos meterlo a la cárcel, es usted libre. Pero hay gente que no, para esto se requiere valor, porque hay gente que puede agarrar contra ti y arremeter y hasta matarte. En la muerte es algo que no se espera. Romanos 6:10, en cuanto a la muerte, murió al pecado una vez y para siempre. En cuanto a su vida, vive para Dios. Amén. ¿Qué sucede con los muertos? Eclesiastés 9:6, que ahí dice, sus amores, odios y pasiones llegan a su fin y nunca más vuelven a tener parte en nada de lo que se hace en esta vida. No hay de que allá va a haber amor y voy a estar enamorada ahora de ese ángel que guau, está bien hermoso, o esa, guau, no, allá no hay eso. Claramente vemos el pasaje que para tentar a Jesús le preguntan, bueno, tú sabes cómo está la ley y pues muere este y su hermano toma a su esposa y muere este y el otro toma a la esposa y así hasta llegar al quinto en la resurrección. ¿De quién va a ser esposa? Y Jesús contesta, erráis ignorando las escrituras, porque en la resurrección no van a hacer esto, sino van a ser como los ángeles. Allí no hay necesidad. Aquí en la tierra nosotros tenemos ese sentido de amar a alguien, de casarte, de tener familia. Pero aquí, allá no, allá no. Eso es aquí. Aquí es la voluntad de Dios, aquí en la tierra. Allá en el cielo no. Verso 7 dice, anda, come tu pan con alegría, bebe tu vino con un buen ánimo, que Dios ya se ha agradado de tus obras. Eso para aquellos que están en el Señor. Ahora, verso 8, que sean siempre blancos tus vestidos y que no te falte nunca el perfume en tus cabellos. Cuando entramos a la corte, nos limpiamos los vestidos. ¿Qué significa? Nos ponemos a cuentas. No nos podemos presentar delante de Dios con una vestimenta inapropiada. ¿Qué es? No confesar pecados, no ponerte a cuentas, no sentirlo, no decirlo, ay Señor, pues tengo algo contra ese cuate que me hizo enojar, pero pues así me presento delante. No, no, cuidado, warning. Y aquí dice la palabra, que sean siempre blancos tus vestidos, tu manera de comportarte, tus hábitos siempre tienen que ser los correctos. Porque eso es un aroma agradable delante de Dios. Verso 10, y todo lo que te venga en la mano, hazlo con todo empeño, porque en el sepulcro, ¿a dónde te diriges? ¿Qué pasa con ellos? No hay trabajo, ni planes, ni conocimiento, ni sabiduría. Allá ya no hay planes. Aquí tú tienes ganas de comprarte un carro, una moto, construir, tener bienes, ¿verdad? Aquí, allá no, allá no. Así que escuchemos, hay gente que critica, hay gente que habla y que murmura. Siempre va a haber esto.
Porque como creyentes, a veces alguien está enfermo y la gente de afuera habla. La gente de allá afuera, a ver, tu Dios, ¿no que dicen que Dios sana? Vamos a ver este caso. Juan 11:31 dice, los judíos que habían estado con María en la casa, dándole el pésame, oh, ya murió, mi más sentido pésame, ¿verdad? Al ver que se había levantado y había salido deprisa, le siguieron pensando que iba al sepulcro a llorar. Verso 32, cuando María llegó a donde estaba Jesús y lo vio, ¿qué hizo? Se arrojó a sus pies y le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Al ver llorar a María y a los judíos que la habían acompañado, Jesús se turbó y se conmovió profundamente. Fíjense, dentro de los judíos habían unos de buen corazón que acompañaron a María en su dolor, porque en algunos funerales va gente de todo tipo. No, en su corazón pueden tener pensamientos. Yo vengo, pero mira, la troca, a mí me interesa. A mí me interesa su cama. No, dice, mira, la casa. Cuando alguien muere, muchas veces les interesa la herencia, los bienes materiales. Es una disputa porque podemos ver cómo familias se pelean por eso. Gente que es unida, pero cuando no se dejan las cosas bien, se pelean. Y ahí se ve quién tiene ambición, quién ama a Mamón. Y en esto habían judíos que con un corazón sincero estaban con María, acompañándola en su dolor. Verso 34, Jesús pregunta, ¿dónde lo han puesto? Preguntó. Ven a verlo, Señor, le respondieron. 36, Jesús lloró. ¿Qué hizo Jesús? Él lloró. ¿Y qué dijeron? Miren cuánto lo quería, dijeron los judíos. Miren cuánto lo quería. Pero algunos de ellos comentaban, este que le abrió los ojos al ciego, ¿no podía haber impedido que Lázaro muriera? ¿Se dan cuenta cómo había ahí gente que empezó a murmurar, a criticar? ¿No podía haber impedido que Lázaro muriera? Y en esto es interesante porque hay gente que piensa, ¿no? En este caso, ¿no? ¿No? Es tremendo que a uno le echen la culpa como creyentes. Siempre van a hablar de uno. Van a decir, pero en esto es personal. Hay gente que si no quiere, que si no se arrepiente, pues no viene la sanidad. Pero hay gente que piensa que cuando alguien muere, oh, es tu culpa. En este caso, decían de Jesús, ¿no acaso él le dio la vista al ciego? Pues él es culpable de que se murió. Interesante. Así critican. Y eso es un motivo de gozo. Verso 38. Conmovido una vez más, Jesús se acercó al sepulcro. Era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra.
Quiten la piedra, ordenó Jesús. Señor, objetó Marta, la hermana del muerto, que ya debe de oler más, ya debe de oler mal, pues lleva 4 días allí. Verso 40. ¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios? Le contestó Jesús. Entonces quitaron la piedra. Jesús, alzando la vista, dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. ¿Qué hizo Jesús cuando él estaba llorando? ¿Qué hizo Jesús? Él estaba teniendo una comunicación con el Padre y el Padre le contestó y el Padre le dijo, porque no se puede hacer esto por todos. Siempre tiene que estar la voluntad del Padre, porque a veces tú puedes, como hermano en Cristo, pues tú ves a alguien enfermo y tú dices: Pastor, ore para que Dios lo sane. Y hay situaciones en las cuales es juicio de parte de Dios. Dios es el quien tiene a la persona en esa condición, por cuanto está en pecado, por cuanto no se arrepiente, por cuanto no confiesa. Y tú orarías por él así, te estás metiendo en problemas. Por eso muchas veces vemos situaciones donde hay personas que oran y pues nada pasa, porque ni ustedes ni yo vamos a cambiar lo que Dios está haciendo. Yo puedo entender a la luz de la palabra, Jesús oró. Jesús habló con el Padre. Le dijo: Padre, mira. Y que el Padre le contestó: Te doy gracias porque me has escuchado. Ya sabía yo que siempre me escuchas, pero lo dije por la gente que está aquí presente, para que crean que tú me enviaste. Por algo lo habló. Lo que habló, por algo lo dijo, para que lo escuchen. Dicho esto, gritó con todas sus fuerzas: Lázaro, sal fuera. El muerto salió con vendas en las manos y en los pies, y el rostro cubierto con un sudario. Él dijo: Quítenle las vendas y dejen que se vaya, les dijo Jesús. ¿Qué sucedió cuando él hizo esto? Muchos de los judíos que visitaban a María, estos judíos que visitaban a María con un corazón sincero y que habían presenciado lo hecho por Jesús, creyeron en él. Y algunos que no creían, al ver esto dicen: en verdad, creyeron en él, ¿verdad? Así que ellos se alegraron, motivo de gozo. ¿Qué nos dice la palabra? ¿Qué nos enseña? Motivo de gozo, de alegría. Entonces, en Apocalipsis 14:13, entonces oí una voz en el cielo que decía: Escribe, dichosos los que ahora en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, ellos descansarán de sus fatigosas tareas. ¿Ellos qué? Descansarán de sus fatigosas tareas, pues sus obras los acompañan. Lo que haces aquí, lo que peleas aquí, lo que haces aquí, allá te acompaña. Allá es donde recibes por lo que haces aquí. Les repito, hablas de la palabra, predicas, evangelizas, oras, peleas, luchas espiritualmente por alguien. ¿Qué es lo que mostraba Dios acerca de estos hermanos? Que ellos estaban haciéndole tremenda guerra porque ellos estaban orando por su familia. Ellos estaban logrando alcanzar.
Y al diablo no le gusta eso. Cuando tú le hablas a alguien de Cristo, tienes que entender que tú estás teniendo una lucha espiritual. Y para esto, tú tienes que tener puertas cerradas. Porque si tú no tienes el vallado bien, dice la Biblia, el que aportillare vallado, la serpiente le morderá. Tú te metes al territorio del enemigo cuando tú le hablas a alguien de Cristo, cuando en esa persona su Señor no es Jesucristo, tú te estás metiendo en ese territorio y tú le estás haciendo una guerra directamente. O sea que a veces somos guerreros y no nos damos cuenta que tenemos lucha, batallas, situaciones en nuestra persona. Cuando tú hablas de Cristo, cuando tú oras por alguien del mismo modo, imagínense los demonios ahí, ay, está orando, está pidiéndole al Padre. ¿Por qué al Padre? La palabra es clara y dice que Dios cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Es algo que Dios ha establecido y tú y yo a través de nuestra oración le decimos, Padre, ten misericordia, que venga a tus pies, y eso solo Dios lo hace. Solo el Espíritu Santo es el que trae a una persona al arrepentimiento, el que cambia el corazón de piedra y lo vuelve de carne, el que puede hacer que en un lugar la persona todo el tiempo estuvo renuente, pero cuando viene la presencia de Dios, abre el entendimiento de la persona y dice, en verdad soy un pecador, me vengo y me entrego a ti. Eso Dios lo hace. Y es una lucha que ustedes y yo tenemos que pasar. Hay diferentes luchas. Esto comienza desde tu hogar, comienza desde tu familia, comienza desde tu colonia. Es una lucha. Quien lo hace y quien llena los lugares es Dios. Escrito está, el Señor añadía a la iglesia los que han de ser salvos. Cuando Dios nos dice, cuando Dios nos da instrucciones, eso sucede. Él es el que lo hace. La gloria es de Dios. Cuando tú le hablas a alguien, tú tienes que tener ese esfuerzo en esa comunión íntima con Él, en esa preparación, porque tú podrás tener todo el conocimiento de la letra, de lo que tienes que decir, pero el que convence es el Espíritu Santo. Ahora yo lo entiendo, como yo veía a mi tío hablándoles a personas y yo decía, yo 10 veces ya le hablé y nada pasa. Y él llegaba chillando y de rodillas y recibiendo a Jesús. Y yo me quedaba así, ¿no? Como diciendo, paso, mecha, pues ¿qué tiene este? Si yo le digo lo mismo, y a veces hasta criticamos, ¿no? Y decimos, si hasta mejor le digo yo, pero mira, con este se convirtió. Porque puede haber orgullo en nosotros, puede haber. Así que tenemos que esforzarnos y ser valientes. A Dios le interesa más formar tu carácter en Cristo que tu comodidad. Miren, la palabra nos enseña en Isaías 41:10, así que no temas, porque yo estoy contigo, no te angusties, porque yo soy tu Dios, te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. Pero iglesia, aquel que permanece en él, si nos salimos de él, porque él no nos deja, aclaro, nosotros lo dejamos a él. Él no nos deja, no, nosotros nos salimos. Nosotros en algún momento le decimos, ya no quiero tu cobertura, ya no quiero nada de ti. Y hacer berrinches.
algunos hasta por la muerte de alguien. ¿Por qué dejaste? ¿Por qué te lo llevaste? ¿Por qué? Hay gente que así hace. ¿Por qué no hiciste lo que yo te pedí? No todos lo logran. No todos lo logran. Hay creyentes que van a las iglesias, pero aún así no todos lo logran. Pero hay algunos que sí. Y cuando es en sí, es motivo de gozo. Yo tuve un tío que en la verdad vivía, trabajaba como albañil y trabajando le hablaba a las mujeres que pasaban en la calle y adiós, arroz y tanto con piropo que le lanzaba a las mujeres. Y no iba a la iglesia, no se congregaba. Y él pensaba, no, ahora no voy a la iglesia. No, lo veía como castigo, como pensando que él castigaba porque no iba con su presencia, cuando los que necesitamos de Dios somos nosotros. Tuvo un accidente y yo le oraba a Dios y le decía, Señor, sácalo del coma, que tenga oportunidad de arrepentirse. Y eso es bueno, porque una vez arrepintiéndose, pues tienen el chance, ¿verdad? Solo Dios lo sabe. Pero al mismo tiempo, la palabra nos enseña que hay libros de las obras. En el juicio de Dios dice, y serán juzgados por sus obras. ¿Cómo vivías? ¿Vivías guardándote en santidad o vivías en pecado y en una apariencia? Esto es interesante. Muchos piensan y puedes tú expresarlo por respeto, el Señor lo tenga en su gloria, pero sabiendo que era un hijo del diablo. Cuando vemos la palabra que dice que Jesús es el camino, Él es la entrada al Padre, pero no tenía Jesús en su corazón. Lamentablemente esto sí es triste. Los que mueren sin Cristo no tienen esperanza de entrar a Dios. Los que vivimos en Cristo tenemos la esperanza. Ellos no. Y en este tiempo se están moviendo espíritus de error que llevan y manipulan a la gente, incluso a tener conocimiento de la palabra, de las escrituras. Pero atrás de esto se están moviendo espíritus de engaño. Esto es tremendo. Eso está sucediendo. Quien ha visto las prédicas del pastor Ernesto, él está hablando fuertemente acerca de estos temas. Y habló y dio nombres. Ya lo dijo. Habló y dio nombres. Tales pastores, así, así, así. Me llamó la atención cuando mencionó a Lisney, pero hoy dijo, porque ella dice esto, 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 esto. Y yo me quedé así de, wow. Y claramente lo dice. Ella empezó bien, pero uno puede desviarse. Ustedes pueden desviarse. Yo puedo desviarme porque soy humano. Pero ¿qué no tenemos que hacer? Desviarnos. Hay gente que se desvía, pastores que inician bien, pero después ya tienen su troca, su casota y ya bien presumidos y ya, no, ya. Ya no hacen lo que el Señor les dice, porque en todo esto, alguien me dijo que todos tienen un precio. El diablo ofrece y no siempre ofrece como piensan, de que se te va a aparecer y te va a ofrecer. Eso depende el tipo de llamado, eso depende el tipo de función, porque hay gente que sí se les aparece así.
Pero hay gente que no, simplemente te da un buen trabajo y empiezas a ganar el billete. Y ya no vas a la iglesia, ya no te congregas, ya no oras, ya no lees la Biblia, te llegó al precio. Cuando la bendición no viene de Dios, sino del diablo. Cuando ya te aparta, cuando ya no tienes eso y empieza un enfriamiento en tu persona. Hay cosas que no provienen de Dios. Eso es tan importante. Hay trabajos que no provienen de Dios. ¿Estás preparado? Bueno, ahí dice, vos, ¿estás preparado? Vos. ¿Qué decimos? ¿Estamos preparados para lo que viene? Mateo 26, 33 a 35 dice, aunque todos te abandonen, declaró Pedro, yo jamás lo haré. Te aseguro, le contestó Jesús, que esta misma noche, antes que cante el gallo, el gallicín, ¿verdad? La trompeta que anuncia el horario, me negarás 3 veces. Aunque tenga que morir contigo, dijo Pedro, ¿verdad? Insistió Pedro, jamás te negaré. Y los demás discípulos dijeron lo mismo. Y ya sabemos la historia. Ustedes y yo podemos tener en nuestra mente la mentalidad de decir, yo no te negaré, yo no te abandonaré, yo no lo haré, pero hermanos, hermanas, en el momento de la prueba, ahí se ve quién es quién. Ahí se ve si hablas contra Dios o no. Porque tú puedes amar, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, tienes tu hijo pequeño, tu hija pequeña y tú buscas a Dios, ahora se enferma y se muere. ¿Y qué haces? Dios, ¿por qué En ese momento se ve, en ese momento. No todos se atreven a decirle y darle la gloria a Dios. No todos se atreven a decir que aunque alguien muere, yo te sigo alabando y mi relación contigo no cambia. Eres mi Dios y te amo, pase lo que pase. No todos. En verdad, hay situaciones fuertes en las personas y tenemos que levantarnos para orar, para pelear. Tenemos que ser así. Dice Josué 1:6, sé fuerte y valiente, porque tú harás que este pueblo herede la tierra que les prometí a sus antepasados. Dios hablándole a Josué, sé fuerte y valiente. Dios nos habla a ustedes y a mí, sé fuerte y valiente, porque tú harás que tu familia venga a los pies de Cristo. Tú harás que gente venga a los pies de Cristo. Tú harás guerra, tú harás. Solo te pido que tengas mucho valor y qué, y firmeza, firme, firme para obedecer la palabra de Dios. La ley que mi siervo Moisés te mandó, no te apartes de ella para nada. Solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Solo así tendremos éxito. Recita, memoriza, apréndete la palabra, el libro de la ley y medita en ella de día y de noche. Cumple, hazlo, practícalo, vive en ella. Medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Verso 9, ya te lo he ordenado. Sé fuerte y valiente. El Señor nos dice, sé fuerte y valiente. No tengas miedo, no tengas miedo. Hay gente que tiene miedo. Ay, no, se movió. Ay, hizo eso. Ay, el otro. He orado allá abajo por guerra, he hecho cosas y ya aventaron un traste. Sé fuerte y valiente, esfuérzate, agarras y que ahí voy de regreso, ándale, papá. En una medida, Dios es justo, porque tal vez si se apareciera alguien, tú dirías, ay, nanita, no, Dios es justo. Pero en eso tenemos que tener valor, tenemos que tener firmeza, saber quiénes somos en Cristo Jesús,
Saber que el diablo está vencido. ¿Cómo? Con nuestras actitudes, esforzándonos, ser un valiente, vivir en santidad, cerrando puertas, orando, pidiéndole a Dios, ayúdame, ayúdame. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará a donde quiera que vayas. Entonces Josué dio la siguiente orden a los jefes del pueblo. Cambios que hizo, fíjense. Vayan por todo el campamento y díganle al pueblo que prepare provisiones, porque dentro de 3 días cruzará el río Jordán para tomar posesión del territorio que Dios el Señor le da como herencia. Prepárense, porque vamos a tomar una declaración que tiene que estar en nuestra boca. Yo declaro, mi familia viene a los pies de Cristo. Muchas veces nuestro testimonio no da testimonio de que somos en Cristo. Muchas veces se nos quedan viendo así como diciendo, y te tientan. O los demonios son lo que hacen que te tienten y ponen las cosas y utilizan a aquellos que se dejan utilizar por él. Normalmente la familia. A ver qué dice, a ver qué hace, a ver cómo se comporta, a ver si toma la chela, a ver si cede al sensualismo, a ver si coquetea, a ver si alburea, a ver qué dice. Lo estoy provocando para que se enoje, a ver cómo contesta. Vean lo espiritual, lo que está operando atrás para entender esto. Como una mujer que se te insinúa y te dice, duerme conmigo como la de Potifar, duerme conmigo. Vean el demonio que está atrás de ella, actuando, operando, para que tú pierdas la santidad. Espiritualícenlo. Entonces entenderán, esto es una guerra espiritual, como lo dice en Efesios. Entonces entenderán que lo que opera y actúa atrás es espiritual y tu guerra es así. Y como nos hablan y nos enseñan, si no puedes con los de a pie, ¿cómo vas a poder contra los de a caballo? Si no puedes contra esa sombrita, ¿cómo vas a atrever a orarte para enfrentarte a alguien grande? Y tú puedes tener todas las actitudes, así, no, sí vamos y adelante, pero por eso viene retaliación, por entrar y participar en batallas que no tienes el nivel. Y en el corto comercial, por eso, los jueves vamos a estar viendo esto. Vamos a prepararnos y en lo que el Señor me ha puesto en el corazón que se tiene que hacer. Así es, iglesia, que tenemos que levantarnos en el Señor y así lo declaramos. La iglesia se levanta en el poder, en su nombre, no en nuestro nombre, no en nuestras fuerzas, en el nombre de Jesús, en el nombre de Él. Amén. En ese nombre que es sobre todo nombre, así lo declaramos, porque Él es bueno, que nos ayude. Pongámonos de pie. Señor, entendemos a tu palabra, Señor. Cuando alguien parte en Cristo, no es motivo de tristeza, es motivo de gozo, de alegría, porque ellos ya no tienen ese problema de batallar. Ahí ya no hay dolor, no hay tristeza. En el cielo no existe tristeza, no hay llanto. Y egoísta de nuestra parte sería que ellos que ya están en el gozo, los queremos seguir teniendo aquí. Es importante que mueran en el tiempo que Dios ha establecido, no en el tiempo
que le llaman muerte prematura, que es una muerte diabólica, porque los demonios quieren matar a la gente para que no logren el propósito que Dios tiene en su vida, para que no se levanten, para que no reciban a Jesús, para que su alma no sea salva, porque Dios les interesa las almas. Es algo tan preciado, porque por ellas murió. La diferencia radica en esto: ¿quién recibe esa salvación? ¿Quién recibe ser lavado por la sangre del Cordero? ¿Quién se arrepiente y cambia sus pecados? ¿Quién vive en él, en su camino? ¿Quién se deja instruir, llevar, modificar, cambiar el carácter? ¿Quién muere a sus pasiones y deseos? ¿Quién muere para que él viva en ti? Señor, en esta hora ponemos tu palabra, Señor. Te pedimos que tú te glorifiques. Tu palabra ha sido hablada, Señor, en esta hora. Que tu palabra dé fruto en cada uno que ha escuchado. Señor, yo declaro, Señor, en esta hora, que tú darás el crecimiento, Señor, la maduración, para poder entender en esto, Señor, que cuando alguien muere en Cristo, no es motivo de tristeza, sino de gozo y de alegría, porque ya logró el objetivo. Y orar todos nosotros para que los que estemos moramos en Cristo. Y aquellos que mueren en Cristo ya no sufren, sino van a un mejor lugar. Wow, egoísta es aquel que alguien le dice: te has ganado un viaje, un crucero, todo pagado, todo lo mejor. Y alguien decirle: no, no te vayas porque ya no te voy a ver. Eso es egoísta. Aquellos que ya se fueron pasan a una mejor vida. Así es, Señor. Y en esta palabra meditamos. Sé tú, mi Dios, tomando el control. Sé tú, mi Dios, dándonos ese carácter de soldados, de soldadas, de guerreros, de milicia en ti, Señor. Con esa firmeza y templanza en ti, mi Dios. Porque si un soldado en medio de la batalla está peleando, no se tiene que tirar al piso y decir: ¡ay, me va a pegar, me va a enterrar el cuchillo! No, con esa firmeza tiene que estar firme, agarrar la espada y pelear, no tirarse a llorar, no salir corriendo y tener miedo, sino enfrentar, porque victorioso es Dios, porque en Él tenemos la victoria, en Él, en Cristo Jesús, que Él ya derrotó, y que lo que nosotros tenemos que hacer es creer, declarar, tener fe, levantarnos, esforzarnos, ser valientes. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias te damos. Toda la gloria, la honra, la alabanza es tuya, Señor. Gracias te damos, Señor. Hermoso eres. Maravilloso eres. No hay nadie como tú. Que esta palabra, Señor, sea de bendición para todos aquellos que la escuchan, Señor. Gracias te damos. Trae consuelo a las vidas de aquellos que la necesitan. Trae ánimos, Señor. Que te busquen, que permanezcan en ti todos aquellos que están en vida. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén.